para no enrollarme, que habrá hambre ya, son tres cosas. Con esta primera foto. Veréis que no es la típica foto de las pistas o las niñas de Nazca, para nada. Es más, mucha gente ni conocerá esta. Bueno, pues que es uno de los no últimos, penúltimos descubrimientos en Nazca. Así que este felino fue descubierto en el 20, en pleno confinamiento, por no decir otra cosa, y en una de las colinas. Entonces, se han hecho más de 500 descubrimientos nuevos desde en los últimos años y luego veremos por qué. Vale, entonces lo he puesto para que no sea la típica foto de líneas típicas conocidas, rectas o zoomorfas o antropomorfas, da igual, sino una novedad. Segundo, ¿por qué hemos puesto pistas? Haciendo un juego de palabras, hay que reconocerlo, porque también eran conocidas en un inicio, bueno, en un inicio no, en un intermedio, las pistas que podían ser pistas de aterrizaje o de circulación o de muchas cosas, pero aquí lo he puesto como pistas, lo que nos da pistas de lo que no conocemos o lo que tenemos todavía tanto que conocer. Y luego Nazca, como hemos dicho, ¿por qué? Porque en el quechua y en los idiomas andinos y costeños, desérticos, y en la selva, nunca ha existido el fonema Z. Y entonces era Nazca, siempre. Y cuando fueron los españoles oyeron Nazca, pero, igual que Cusco. Pero entre que habían andaluces y decían Cuzco, Nazca, y que en el castellano antiguo la S y la Z, la grafía era similar y se intercambiaban muchas veces, pues nada, vino aquí como Nazca y aquí se escribe oficialmente, no sé por qué, bueno, para nosotros en español digamos Nazca, pero en español de Perú, no solo en quechua, en español de Perú es Nazca oficialmente, y cuando vas allí verás el cartel Nazca. Así que si lo queréis decir correcto, igual que México en México, ni en México totalmente, ni México, que eso es incorrecto, sería México. Bueno, pues si queréis decirlo correcto, y es Cusco, Nazca y todo con S, en quechua no hay Z. Ahora, si queréis decirlo como decimos Londres en vez de London, correcto, podemos decir Nazca. Claro, es que ahora estamos con eso, me voy a London. Pues no, me voy a Londres, ¿no? Y cuando estamos en Londres diremos, me voy a Spain, no vamos a decir, I am going to España. Pues no, nadie lo dice. Bien, entonces, a ver, yo apunto allí, porque esto no tiene receptor de esto, creo, entonces no sé si voy a adivinar. Ah, sí, ¿ves? Ese era el truco. Claro, es que hacemos así, aquí no hay. Y yo creo que le dabas al revés. Vale, entonces, bueno, menos mal que, mira, he puesto letras muy grandes, vosotros la habéis puesto más chica, pero así se ve bien. Esto es un poco rollo, ya lo sé, pero es por el que no conozca un poco, es para ubicar de lo que voy a hablar. Perú siempre ha tenido 4 regiones y por eso los incas le llamaron el reino de las 4 partes, Tahuantin Suyu, Tahuán 4 y Suyu parte. Entonces, 4, aunque aquí parecen 3 naturalmente, pero ahí las he marcado bien, el desierto. Y es que esto va a marcar mucho la historia, el arte, la cultura y todo. El centro, más o menos, transversalmente los Andes, que hay Andes orientales y Andes occidentales, más bajos, más altos, y luego el altiplano, que es lo que no se ve aquí porque solo está ubicado donde Puno, alrededor del lago Titicaca, ¿vale? Pero es importante porque aunque sean alturas, dentro de la masa andina son planos, son desiertos de altitud, y ahí solo crece el lichu. Y pocos matojos más, muy pocos. Y después ya la selva, que es la parte oriental. Pero en medio de esto hay también, entre los Andes y la selva, hay ceja de selva o rupa rupa, que se llama en quechua, y luego que es selva alta, y luego ya yunga, que es la selva baja. Entonces hay muchas subregiones
Y luego ecosistemas pequeños y microclimas. Pero en fin, a lo que me quería referir a poner el mapa es para que veáis que el desierto recorre todo el Perú, norte-sur, y sin cortarse. En ningún momento hay otro tipo de clima o vegetación, bañado a la vez por la corriente fría de Humboldt, pero llega a la contracorriente del Niño. Entonces, esto afecta muchísimo a la costa. Y luego está azotada por los vientos Paracas, que son muy fuertes, que constantemente barren el desierto, de una parte a otra. La carretera que atraviesa todo Perú, que se llama Panamericana y pasa por la costa, siempre si pasa por ella, estará llena, inundada de arena. No se ve. Entonces, es muy importante esto para hablar de lo que vamos a hablar de las líneas. Así que, y bueno, lo que decía, lo de las corrientes afecta porque, por ejemplo, te puedes ver no solo en Nazca, que está aquí, por cierto, ahora lo vamos a ubicar, aquí en Ica, en la costa centro-sur, sino hasta incluso aquí, en Lambayeque, me he encontrado yo pingüinos, y se quedan a vivir, muchos, porque llegan con la corriente fría de Humboldt, los pingüinos de Humboldt y el de Magallanes también. Todos los que quieran subir, suben. Hay gente que los tiene de mascotas porque llegan los pobrecitos y se quedan ahí. Claro, también hay leones marinos, elefantes marinos, focas, pero bueno, esas también viven en otras temperaturas. Pero los pingüinos se adaptan porque están acostumbrados al desierto, en contraste también con el frío polar. Y bueno, entonces, ahora centrándonos, es que iba a poner esto, pero no se ve el mapa, por eso he puesto el mapa general. Entonces, vamos a centrarnos ya en lo que vamos a hablar. Vamos a ubicarnos en el tiempo. Vamos a hablar de la cultura nazca, pero es que antes que Nazca estuvieron por esa zona los Paracas y la cultura Topará. Entonces, estos ya iniciaron las labores que vamos a hablar y por eso he traído también unos ejemplos. La cultura Paracas se desarrolló en la península Paracas, aquí, que es el más saliente, la parte más saliente y que tiene la bahía con los pelícanos y vamos a ver todo desierto pero con algunos acantilados. Entre el año más o menos, porque todo esto es relativo. La historia además es que va cambiando, es que ha cambiado este mismo año, ha cambiado el año anterior. Yo siempre digo, la prehistoria, sobre todo, estamos en un sitio donde no existió la escritura, es lo más importante, ni siquiera los jeroglíficos, que se sepa, porque no se han descifrado muchas cosas que se creen que se podrían descifrar. Entonces, según se van encontrando cosas, decimos, bueno, pues aquí estuvieron estos desde este año, pero eso no es verdad, nosotros sabemos que estuvieron desde ese año. Por lo tanto, en Paracas estuvieron el florecimiento de su cultura desde los 700 a.C. al 200 después de Cristo. Topará, antiguamente Julio César Tello, que le vamos a ver, el padre de la arqueología peruana, le llamó Paracas, la dividió en dos partes, en dos épocas. Paracas cavernas, que es esta época, porque enterraban en cavernas, y Paracas necrópolis. Pero actualmente se ha descubierto que no tenía tanto que ver y que se desarrolló sobre todo en Topará, que está aquí, la segunda fase. Esto hace poco se ha decidido cambiar el nombre de la cultura y ahora se llama Topará. Así que si lo veis ahora, Topará es el antiguo Paracas necrópolis, que era la época en que se enterraban a los difuntos en momias, pero en necrópolis, en cuartitos y departamentos. Y el cavernas era dentro de una caverna y se momificaban y se envolvían en los mantos. Eso por igual. Perdóname porque es que tengo alergia y vengo con una tos. Bien. Entonces, y la cultura nazca, esto va a ser contradictorio porque oficialmente se desarrolló más o menos del 10 a.C. al 700 después de Cristo. Pero vamos a ver cómo todo cambia con lo que vamos a ver a continuación.
cómo va cambiando incluso en 3 años la cosa. Bueno, para empezar, vamos a ver las líneas de Nazca. ¿Cuál fue? Yo sé que casi todos los que están aquí hemos oído hablar de las líneas de Nazca, pero ¿en qué fase? En la fase intermedia. Quiero decir, no sabemos tanto de sus orígenes o su descubrimiento y tampoco sabemos lo ultimísimo que se ha hecho con las líneas de Nazca. Entonces, yo voy a hacer un poquito de retrospectiva de las primeras noticias que se tuvo de las líneas hasta llegar a lo que conocemos todo, que es el misterio que se dio en su época de mayor fama, los 60, 70, 80, no hasta hoy en día, porque se han olvidado muchísimo, pero que se siguen investigando. Bien, pues ¿quién fue el primero? Y es que lo tengo que poner porque es mi paisano. Claro, el príncipe de los cronistas, Pedro Cieza de León. Ya en 1547, cuando estaba recorriendo aquello y se dedicó a recoger todo lo que podía, pues sus crónicas son de las más fiables. ¿Por qué? Porque él iba preguntando a todo el mundo, él se preocupó también de aprender quechua y preguntó a todo el mundo sus historias. No había escritura, no tenían recogido nada, solo se podía fiar de la tradición oral, que era la que ha persistido de padres a hijos, de hijos a nietos, pero muy fielmente. Sí que algunos ritos, por cierto, se han ido transformando de ritos sagrados, se han humanizado más. Pero lo que son datos, mis abuelos hicieron esto, construyeron esto, en tal sitio hay tal ciudad, eso se pudo comprobar que eran relatos fieles y que coincidían. Entonces, las crónicas de Pedro Cieza de León son muy fiables porque son de las primeras. No estaban tan corrompidas como pudieron estar, quiero decir, lingüísticamente y también en relato, como estuvieron las otras posteriores, que además incluso se copiaban o imitaban a las anteriores. Bien, entonces él la recogió de primera mano y ya ahí habló de las pistas de la línea de Nazca y dijo: son señales extrañas en el desierto. Pero en aquella época tampoco había interés en estudiar o en descubrir o en ir a ver unas señales que eran como caminos. Porque ¿en qué había interés? En cosas valiosas, en el oro, lo que brillaba, y donde habían ciudades también, porque había no un gusto por la arqueología, pero querían saber, conocer otras culturas, otros pueblos, ¿vale? Pero buscaban más que nada pues el oro también. Entonces se quedó un poco en el olvido, pero sí que el virrey, el corregidor y todos dijeron que eran caminos para unir diversas poblaciones de unas a otras. O sea que quedémonos con eso. En un principio decían que eran caminos que unían unos sitios con otros, a donde iban a llevar ofrendas. Y eso fue lo que ya se pensaba en el siglo XVI. Ahí. Pero yo quiero hacer un homenaje porque hay algo muy injusto. Oficialmente se dice que las pistas de Nazca se descubrieron. Es que tenemos un concepto de descubrir que todo lo que vea un europeo, un estadounidense o un español o lo que sea, el primero decimos que es descubrir. No, es descubrir para nosotros. Porque es que yo, y aquí me voy a tirar flores, pero ni tanto. Aquí hace 4 años o 5, dice que se descubrió la tercera catarata más alta del mundo, Gozta, en Perú, que se ha descubierto. Y yo cuando la veo digo, pero si yo llevo pasando años por delante de ella. O sea, he descubierto, quiere decir que la daten y que digan, para nosotros ya existe. Pero es que toda la gente vive allí y está por allí pasando y hasta supongo que turistas han pasado. Pero en fin. Entonces, se dice que se descubrieron las pistas en 1927 y se nombra siempre a Julio César Tello, que sí es el padre de la arqueología peruana y que es peruano. Pero bueno, porque es el más famoso, pero sobre todo se nombra a John Rowe y Max Uhle, Paul Kosok. ¿Qué pasa? Que son todos extranjeros. Pero el que la descubrió y el que llevó a John Rowe fue Toribio Mejía Xexpe, un arqueólogo limeño, peruano. Le veréis poquísimo en los libros. Solo le ponen incluso como si fuera su guía
un guía local. Es un señor arqueólogo que ha escrito libros, que ha sido profesor en la universidad. Pero como es peruano, pues no pasa en la lista. Entonces yo he puesto en la lista tanto a unos como a otros. Todos estos son grandes y casi todos dedicaron su vida entera a las líneas. Llegaron allí y se enamoraron, les atrapó. Sobre todo Max Uhle, Paul Kosok, Maria Reiche, que ahora la veremos, Henry Stierling, Marcus Reindel, Nicola Massini y Johann Reinhardt. Ese no es arqueólogo, ese es un explorador, pero le quiero mencionar. Bien, bueno, pues en 1939 se sobrevoló por primera vez. Ese fue la gran sorpresa, porque las descubrieron y dijeron, pero estas pistas ¿dónde llevan? Entonces, cuando las estaban recorriendo, veían que siguiéndolas sí que percibieron que conformaban un animal o una espiral o algo raro, aunque desde las colinas cercanas se empezaron a ver ya figuras. Pero hasta el 39, que fue cuando ya sobrevolaron con una avioneta, se quedaron alucinados con lo que vieron. Bien, pues aquí sí que doy crédito a Julio César Tello, porque fue el que le dio nombre a todas estas culturas, escribió sobre todas y fue un arqueólogo serio y solo constató lo que él iba estudiando y datando. Pero la maga, como le llamaban, la bruja de Nazca, pero porque siempre estaba con la escoba, es que era como barrer su casa, barría las pistas. Maria Reiche se quedó enamorada, una matemática alemana, conoció a Paul Kosok y ya no volvió a su país porque se fue con él a las líneas. He tenido la suerte y el honor de conocerla y de estar hablando con ella y era un encanto, si es que era, además era ya más peruana, que hablaba con acento y todo. Bueno, pues gracias a ella tenemos el arranque de la investigación científica y eso que ahora la consideran la menos científica. ¿Pero por qué? Porque era matemática y claro, ella iba a lo suyo. Pero cada uno en su código pues aplicaba sus conocimientos para descubrir cosas. Han habido arqueólogos, antropólogos, informáticos, de todo. También tenía que haber una matemática que gracias a ella, y ahora lo veremos, se estableció una de las teorías, porque aquí solo hay hipótesis y teorías. Lamentamos decir que a día de hoy no hay nada seguro porque esto no es una ciencia fija. Entonces, de Maria Reiche tenemos la teoría del calendario. Ella dijo, más o menos, entre otras cosas, fueron construidas en asociación con los fenómenos astronómicos de mayor frecuencia, registrando la salida de estrellas como Sirio, Canopus y Alpha Aurigae, funcionando como un gran calendario agrícola. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque ella, por ejemplo, con la figura del mono, vio que tenía mucho paralelismo y concordancia con la Osa Mayor. Y vio que el movimiento coincidía en las épocas del año. Sus investigaciones valieron muchísimo porque nadie la ha podido contradecir. Lo que pasa es que ahora hay otras teorías que parece que están más de moda, que gustan más o que parece que asientan más con lo que se está descubriendo ahora. Pero esa yo no la descartaría porque tiene muchas coincidencias. Pero sobre todo yo en lo que alabo en ella es que ahí en estas poses que ella tenía fue la primera que dijo: lo que no me explico es por qué no se han borrado en todo este tiempo. Si con las condiciones meteorológicas que os he explicado, que vienen de las corrientes, los vientos, Paracas, que son fríos, y hay corrientes también calientes, bueno, este viento que barre toda la carretera, ¿por qué no se han borrado en tantísimos siglos? Porque en varios años, bueno, pues ella, agachando la cabeza al suelo, se dio cuenta que en una altitud como de 10-20 centímetros, por ahí no corre el aire, no corre.
por dos motivos. Ella dijo, aparte de que es que hay como una capa de aire caliente, lógicamente, entonces esto disuade a las capas frías y las manda para otro lado. Pero eso no basta. Ella dice que hay una especie de efecto magnético, como cuando juntas dos polos iguales de imanes. Ella ve que es más fuerte que la calidez del aire el por qué no se mueven. Bueno, ahora explicaremos cómo fueron construidas para que veáis. Pues se trata simplemente de, como veis, guijarros oscuros que además están como enrojecidos por el óxido y han sido apartados, ahora lo veremos, y dejando a la vista el suelo de arena más clarita y en lo que se ve desde la altura. Es solo eso, apartados, pero nada más, y no se han movido. Es lo curioso. A este le quería mencionar, aunque es explorador, no es arqueólogo, Johann Reinhardt, está sobre todo especializado en el estudio y la investigación de la Dama de Ampato, la momia juanita, que se conoce, porque es impresionante, es de las momias más completas que se ha descubierto, de un sacrificio. Ahí con ella ya se constató, que ya lo sabíamos muchos, que hubo sacrificios humanos, y eran efectuados en lo alto de los cerros. ¿Qué ha pasado con los cerros? Para los incas, sus dioses protectores son los apus, que están en lo alto de los cerros, o son los mismos cerros, ¿vale? Pero no solo los incas, todas las culturas preincas veneraban y adoraban a los apus, a los cerros, que son los que protegen la población que está abajo. ¿Qué pasa? Él se interesó mucho por los sacrificios al encontrar la momia juanita. Entonces, él estableció una teoría porque investigó aquí en las colinas circundantes de Nazca, y ahora os explico. Para él, la función de las líneas era invocar el agua a través de ritos de fertilidad, uniendo el suelo con espacios sagrados. Bueno, pues según su teoría, y es la que más puede darse por acertada a día de hoy, eran las pistas rectas, son caminos que llevan todas hacia cerros y hacia otras pampas cercanas, y cuando llegas al cerro, ahí hay figuras de animales, como hemos visto, del felino. Son más zoomorfas o antropomorfas. Bien, en los cerros, sí, él ha encontrado en la altura de los cerros andinos sacrificios, incluso momias. Pero aquí en Nazca, como es desierto y con la erosión se va, no se ha encontrado todavía sacrificios como tal, pero sí se ha encontrado la concha spondylus, que esa concha spondylus eran como todos los ajuares funerarios y de sacrificios siempre contaban con cuentas de conchas de spondylus, con lo que hacían las chaquiras de los collares ceremoniales o incluso machacadas en ofrendas, porque era como brillo de nácar. Y como han encontrado eso, rituales de sacrificios sí que hubo. Y eso también es un poco innovador y da que pensar que esas pistas orientaban al espacio sagrado que son los apus. Bueno, esto quería también ponerlo porque es que en Perú pues pasan estas cosas, son muy sencillos. Fueron declarados Patrimonio Cultural de la Humanidad, pero lo único que se ve es un cartel muy humilde que lo dice, no hay ni valla de protección ni nada de nada, que ahora hablaremos de eso, pero que sepáis eso, que es Patrimonio Cultural de la Humanidad. Entonces, vamos a meternos en harina. Primero, para hablar de las líneas de Nazca, tendríamos que hablar antes de las de Paracas, que también hay algunos muy famosos. Primero, os he puesto un telar simplemente para decir que la cultura Paracas, que estaba, como hemos visto, bastante cerca, tiene esta serie de seres alados, con un cuerpo semi-antropomorfo, pero con atributos felinos y que vuelan, en fin. Bueno, pues esto representa sobre todo, son variaciones del dios Con. Es el dios de todas estas culturas costeñas, el dios de la fertilidad, el dios creador, que creó el agua y todo. Bueno, pues cuentan, las tradiciones orales cuentan que era un dios que no tenía ni huesos ni carne. ¿Qué tendría? Porque dicen que era un cuerpo que
que volaba y que el cuerpo etéreo, pero si no tienes hueso y no tienes carne, pues ¿qué tienes? No sé, sería como un pellejo. Pues no lo sabemos, pero ellos lo reproducen así, muy flexible y que volaba. Entonces, él creó una generación de hombres y les dio el agua, la fertilidad, pero como los hombres se comportaron mal, pues entonces él un día dijo, mira, me tenéis harto. Me voy, os dejo solo y allá vosotros, os doy una sequía en vez de un diluvio. Su castigo fue una sequía, lo convirtió todo en desierto y me voy hacia mi padre el sol. Y muchos cuentan que los antiguos le vieron desaparecer volando. Bien, entonces ya vino después el dios Pachacamac, que fue el reinó en esa parte. Pero esta simbología lo vamos a ver tanto en Paracas como en Nazca. Bueno, hablando de Paracas, que todavía estamos, pues atributos muy conocidos, ya lo sabemos, son los cráneos, algunos deformados. Bueno, aquí no ha salido demasiado, aunque está, pero por el ángulo no se ve mucho. Lo he puesto como deformado porque el trepanado es más bien este de aquí. Este ha podido ser trepanado, pero no lo sabemos porque la rotura es muy irregular, ha podido morir del castañazo, pero sí que se conserva incluso el pelo, pero sí es deformado. Hacían deformación ritual para las familias nobles, porque así parecían más noble, para ello era bello tener un cabezón alargado. Y estas son las pruebas de una trepanación craneal que lo hacían cortando con un tumi, un cuchillo ceremonial, por ejemplo, en forma cuadrada, y conseguían curar enfermedades. Ojo, aquí no he puesto el mejor ejemplo, porque como veis el corte está limpio y no parece que haya habido supervivencia después de la operación. Pero este sí, es verdad, si fue un golpe y no una trepanación, de eso no murió, porque aquí ha habido regeneración del hueso. ¿Veis que se van creando otra vez las capas más internas? Entonces, los Paracas fueron muy famosos por esto, muy conocidos por la deformación que se ponían. No he traído un gráfico, pero lo sabéis, ¿no? Se ponían unas tablillas desde que eran bebés aquí, otras aquí, también en los laterales, y conseguían, pero ahora vamos a ver un cráneo excesivamente deformado. Bien, todo esto lo pongo porque también hay representaciones de esto. Y entonces, de Paracas, ¿qué tenemos? Pues ya tenemos, antes que los nazcas, este gran geoglifo, sobre todo este que es el más famoso. Se llama el candelabro, pero es súper misterioso, todavía no se sabe qué quiere decir, porque candelabros no existían en esa época en Perú, evidentemente, y no se sabe. Eso sí, las dimensiones son increíble. Os he puesto otra toma. Ahí, ¿veis? Son surcos en la duna, gran duna, y no se han borrado. ¿Qué pasa? Que aquí también ejerce la influencia las corrientes cálidas, pero como dice María Reiche, algo hay de efecto imán que hace que no se borren, no se borran. Y eso que han sufrido atentados, lamentablemente. Y cuando los ha sufrido, ha habido algunas motos de esas que han pasado por en medio y se han llevado un trozo del trazado. Lo han tenido que restaurar. Bueno, en las pampas de Nazca no lo he querido poner para que no suframos, pero ha habido otros peores. Y ahora los contaré. Entonces, tienen una profundidad media de 1,20 m. Hay un hombre, se cubre a casi a la mitad. Es impresionante y cuando sales a navegar se ve perfectamente el candelabro. Bueno, pues quien lo consiga descifrar lo que quería decir, pues nada, se llevará la gloria. Voy más rápido. Esto lo he traído porque esta ya es la segunda parte, la cultura topará. Otro ejemplo del mismo dios Con, creemos, pero he traído este ejemplo de manto porque se ha recuperado... Uy, perdón, ya he desvelado lo que iba a poner. Vale, ha salido ahí. Pues este sí, sigue siendo el Con, que va además con alas. Luego hay muchas cosas. El manto de Paracas famoso. Bueno, veréis que hay cabezas trofeo. Cortaba cabeza y eso le daba símbolo de poder.
Pero en otras representaciones lleva aquí otras caritas y no son cabezas solo. En otras representaciones lleva, ¿cómo decirlo? Como si fuera una secuencia de fetos. O sea que ellos también representaban lo que era el embarazo. Ponían un feto menos hecho, por ejemplo aquí, otro más aquí, otro más aquí, otro más aquí, o una cabecita o una personita dentro, cuando querían representar a una mujer embarazada. Entonces demuestran unos conocimientos impresionantes de muchas operaciones quirúrgicas. Bueno, pues este manto había sido saqueado por los huaqueros y estaba en una colección privada de Suecia y se recuperó y se dio orden de que se devolviera y se ha devuelto hace poco a Perú. Pero esto está pasando todos los años. Con el señor de Sipán pasa igual. Con todo el tesoro que se ha encontrado en oro, que es más que el tesoro de Tutankamón, aún se está devolviendo piezas obligadas desde Estados Unidos, a donde fueron casi todas huaqueadas. Bueno, pues este es el cráneo, uno de los más, sí, más o menos, de los más alargados de la cultura topará, que se ha llamado siempre Paracas, pero bueno, ya sabemos que es topará, y es deformado. Entonces, esto es porque luego en las imágenes que veremos, esto era parecido a lo que decimos de el casco de sí. No, no, no. El griego cabezón. Sí, exacto. Que ocultabas la cabeza porque la tenías grande o no. Bueno, pues ellos se hicieron la cabeza alargada. Bien. Entonces, es que luego veremos eso. Veremos que muchos han pensado que eran tocados, pero era la cabeza. Era la cabeza. Pero no todos eran seres divinos, eran humanoides también. Bien, estas, en las pampas de Palpa es donde está la escultura Paracas y Topará, ¿no? Bueno, pues esta figura se ha descubierto hace poco, por eso la he puesto. Estoy poniendo las nuevas. Esta ha sido descubierto en los últimos 4 años. Y este es el dios Con, veis otra vez, volando y lleva un pescado, se supone. Y aquí lleva una cabecita dentro. Entonces, ellos dominaban ya el arte de las líneas. Las figuras, vamos a ver que casi siempre las figuras son en la montaña y las líneas rectas más en las pampas. Por eso se pensó que si fueran pistas de despegue o aterrizaje. Otro de los que se han descubierto recientemente, y es de Topará. Es interesante porque son descubrimientos recientes, pero muy antiguos, fijaos, de 200 teóricamente antes de Cristo. En 2018 han sido descubiertas estas, pero es que algunas se han datado que eran de 500 antes de Cristo, aunque eran de estas culturas. Entonces, ahora mismo hay que reescribir otra vez totalmente la prehistoria o historia de Perú, porque si tenemos esas secuencias cronológicas ya no cuadran. Ya no cuadra, porque estos geoglifos, muchos son de hace 500 antes de Cristo, otros de 200 antes de Cristo. Pero cuando veamos los nuevos que se han descubierto de Nazca, ya vamos a alucinar. Pues estas figuras nuevas aportan muchísima más información que las que teníamos hasta ahora. Porque no es el típico animal, que luego los tendremos que ver también, pero ¿veis? 500, como digo, antes de Cristo hasta 650 después de Cristo. Esto no encaja con las cronologías, pero son fiables totalmente porque ahora contaremos quiénes son los que están haciendo estas investigaciones. Esto es como un felino que ha atrapado o lleva a una mujer y algo lleva saliendo del cráneo. Puede ser muchas cosas. Puede ser la lengua, aunque no lo parezca, pero porque vamos a ver que siempre ellos al representar a sus difuntos, les representan con la lengua fuera, porque era el elemento que unía
nuestro mundo con el Ucupacha, que llaman los incas o los quechuas, el mundo subterráneo. Y entonces él va contando en el otro mundo lo que le ha pasado y por qué ha muerto y todo esto. Siempre que veamos a uno o una cerámica que vamos a ver con rostro blanco y se nota en algunas cosas o algunas costuras que está muerto y con la lengua afuera, o sea, se nota que está muerto porque lleva la lengua afuera. Pero ya llegamos a Nazca, que es nuestro objetivo. Entonces hemos visto que esas culturas ya tenían símbolos, ya tenían figuras, no solo Nazca. Esto es una reconstrucción virtual de la capital de los Nazca, Cahuachi. Un montón de pirámides que están esperando ser investigadas, excavadas y sacadas a la luz, porque todo está ahí. Pero ¿cuánto llevamos? 2000 años y no han sido excavadas. Hay tanto que hacer, pero por ejemplo, en el norte, en la cultura moche, mochica y chimú, se han excavado la pirámide de la luna. Ojo, que hay dos juntas, la que llaman del sol, que yo creo que es al revés, según mi teoría, el dios más importante sería la luna, porque el sol le perjudicaba mucho más. Se ha excavado la que llaman de la luna y la del sol, que está al lado, muchísimo más grande, de 2 millones de piezas de adobe, de ladrillos de adobe, no se ha excavado. Se creía que eran macizas. Bueno, la pirámide de la luna está dando la vuelta al mundo, los descubrimientos que hay, porque está toda por dentro trabajada. Todos son receptáculos, altares, frisos decorados con todo tipo de colores, de soldados, de presos, de sacrificios. O sea que es una enciclopedia y estaba tapada hasta hace unos años. Con lo cual, todas estas están debajo de las dunas. Ahora vamos a ver la más importante. Esta es la principal. Se ha restaurado un poco, pero claro, la erosión se ha llevado muchísimo la arena, pero es que no era solo de arena, sino que por dentro se supone que debe haber bastante, porque ahí hacían rituales ellos. Era la ciudad. Aunque eran los sitios donde moraban los nobles y sobre todo el sacerdote, porque eran teocracias, pues lógicamente, están habitables. Bien, entonces aquí empezamos con los nazcas. Esta es la representación, por ejemplo, del dios Kon que hacen los nazcas. Otra vez flotando y volando. ¿Y por qué he puesto el dibujo de los mantos? Bueno, esta es la más clara y conocida representación de Kon. Como digo, que aquí hay cabezas. Estas sí son cabezas trofeo, arrancadas, y las llevaban como símbolo del poder. También tiene pues como una cola así como si fuera serpiente y siempre tienen al final otra cara. Y lleva su cuchillo con el que va cortando cabezas. Pues los he puesto para que luego veamos en las líneas qué pasa. Y este era la contraposición. Este era el dios, si uno era el creador, este era el dios destructor. Y este, por suerte, siempre estaba en el mar. Era una especie de pescado, pero con atributos también felinos y de ave. Vale, este destruía todo, pero solo estaba en el mar. Así que no podías meterte en el mar y no te podías ir, porque si no, te ponías a su merced. Y esto, por ejemplo, son famosísimos los huacos Nazca, una serie de cerámica impresionante que eran utilitarias, pero se preocupaban de hacer unas decoraciones impresionantes, no solo en dibujo, también en relieve, ¿no? La vasija mismo, muchas tomaban la forma de una persona. Esto es el de doble gollete que se llama, que tiene dos salidas. Bueno, pues aquí como vemos es un poco la representación de Kon también, pero lleva la lengua porque es o bien es el dios o está un difunto que ha pasado al otro mundo. Bueno, y aquí el último manto que os pongo ya en Nazca, antes de las líneas, es para que veamos. Aquí hacen otra vez como si fuera el felino, el dios Kon o un felino, con otro dentro o detrás o encima, da igual. Mezclado con rayas, con líneas, ¿veis?
van para acá, luego el otro va al revés, son decoraciones, pero para ellos nada era casual. En aquella época todo era la manera en que contaban su vida o sus mitos o sus rituales. Pero aquí mezclan figuras animales con líneas que van de acá para allá. ¿Por qué estoy poniendo esto? Pues ya lo sabréis. Bueno, y ya llegamos a las Pampas de Nazca. Esto es, para el que no haya estado, la vista que se tiene de alguna de las partes, ¿no? Desde la torreta, hay una torreta de observación. Desde aquí sí se pueden ver algunas. De hecho, a ver, esta ya se intuye que hay algo, aunque es muy lioso, pero aquí se ven varias cositas así paralelas, aquí unas líneas, es un dibujo, es una figura. Entonces, esto, hasta que no se hizo la torreta, que María Richa se subió a una escalera, no se pudo ver, claro. Bueno, esto es el mayor destrozo que se hizo a las líneas. Se hizo, creo que en el 56 o por ahí, la Panamericana atravesó todas las líneas, destruyó un montón. Es más, ahora veremos la cola de un lagarto, de un gran lagarto, la partió en dos. Vamos, la partió, claro, la dividió en dos y destrozó. Fue una barbaridad y ya hasta que se protegió, cuando se hizo Patrimonio de la Humanidad, se prohibió, claro, seguir haciendo nada más. Incluso ni más torretas de observación ni nada, se sobrevuela y punto. Bien, esto también se ve desde la torreta y aquí se ve bastante bien esto, que precisamente es la figura menos identificada. Es un gran misterio, ahora la veremos. Se llaman las manos, el sapito, pero no se sabe lo que es. Bueno, pues los datos son unos 520 kilómetros cuadrados. Se han documentado más de 10.000 líneas y 2.000 figuras. Pero claro, hay otras pequeñas, otras que no se sabe. Esto lo pongo porque es una maqueta que hay allí en el aeródromo y te deja claro en color blanco, para que lo veas mejor, pues por ejemplo las pistas que más se ven en la zona principal. Esto es solo la zona principal, lo que está en lo que llamamos el aeródromo y el museo de sitio. Es lo que vamos a ver si nos montamos en la avioneta, que son las que están más cerca, que es, bueno, aquí se ven un poco el colibrí, el cóndor, el colibrí, el cóndor y todos estos. Y si no vemos esto, pues a veces no nos enteramos, porque también si el día está nublado, vienen los vientos paracas, pues esto lo podemos ver y está muy bien. Para aquí la espiral. Estoy poniendo la secuencia y para verlas, pues nos vamos al aeródromo y nos montamos en una avioneta. Y que Dios nos pille confesado. Sí, porque como vengan los vientos para acá, es que hace pum, para abajo. Entonces, muchas veces, claro, coincide con el verano, con el turismo extranjero va en verano y muchas veces dicen no sale la avioneta porque hay vientos paracas y es imposible, y algunas que han salido sin deber salir, pues ha pasado cosas. Aquí despega, estos sí son las pistas de despegue y nos vamos para arriba. ¿Y qué vamos a ver? Bueno, pues estas son las más famosas, para el que no las conozca, simplemente para que disfrute de unas figuras espectaculares, bellísimas, de dimensiones enormes, gigantes, que solo se ven desde una avioneta, pero ¿cómo han podido dibujarlas si ellos no tenían avioneta para saber que estaban saliendo bien? Porque vale, una espiral, puedes hacerlo con cordones, que lo vemos, pero puedes calcular, claro, cómo hacer una figura, pero nadie te dice, que por ahí van mal, tuerce para acá, haz esto para allá. Bueno, se intuye, por supuesto, que las hicieron para que fuera visto por los dioses que estaban arriba, pero ellos no lo veían para controlarlo. Es el único trabajo que el hombre no ha podido monitorizar, y lo ha hecho él. Bien, aquí, bueno, tenemos todo, la más importante ballena, ala, porque no saben lo que es, bueno, el cóndor bebé, ¿dónde está el 3? Porque hay uno más grande y otro más chico. Que
Es un bebecito, creemos que es cóndor. Luego, el pájaro, el 4, a ver, no, pero le llaman pájaro por ser prudente, porque le llaman el alcatraz. Pero vamos a ver, el alcatraz no tiene el pico así, pero le llaman así, porque el alcatraz, bueno, tiene el pico largo y por las patas. Ahora veremos lo que se ha investigado sobre esto, sobre las aves. Es muy interesante, por eso he puesto este tapiz. Luego, animal. A ver cuál es, el 5. ¿Dónde me tenéis? A la derecha, sí. Claro. Bueno, también es prudente decirlo así porque allí le llaman loro. Pero es que ahora lo vamos a ver en grande, porque esto simula como un pico de loro. Pero esto, que es recto, serían alas muy rectas, pero son rectangulares. Entonces, bueno, vale, le llaman ave, pero allí le llaman loro. Después, espiral, muy interesante. Aquí. Sí, me he ido a las 6 también. Aquí, con un triángulo. Bueno, el lagarto, que es el que le han cortado, pasa por aquí la carretera y lo han dejado a la mitad. El 8 es lo que hemos visto antes, casi desde la torreta. No sabía lo que era. Pues es un árbol o malqui. Curiosamente, se llama igual árbol que malqui en quechua. Perdón, estoy diciéndolo en quechua. Malqui significa árbol y momia. Es muy interesante porque el árbol es el único elemento en la naturaleza que para ellos une los 3 niveles, el Ucupacha o el mundo de abajo, el Caipacha o el mundo que pisamos nosotros y el Jarampacha, el mundo de arriba, con las raíces, el tallo y las hojas que se enfocan, se dirigen hacia arriba. Entonces para ellos eso es el Malqui, es el hombre que ha vivido aquí, que ha muerto, ha ido al Ucupacha y que al ser momificado volverá en el ciclo, va al Janampacha, es como si fuera una reencarnación, vuelve todo a empezar. Para ellos el tiempo es circular y casi circular en elipse, porque no siempre se vuelve a repetir, sino que se va cambiando. Eso es el Pachacutec, para ellos es volver a empezar, pero puedes cambiar cosas que se han hecho mal. Bien, bueno, me he enrollado con esto, pero la espiral tiene mucho que ver con esto también, ¿vale? Y entonces, bueno, tenemos árbol, manos, espiral, araña. La araña es espectacular, la vamos a ver corriendo para no comerme el tiempo. Aquí no la veo. Ah, sí. No. ¿Esto? Aquí está muy mal puesta, ¿eh? Es mucho más bonita. Claro, no la veía. La flor, sí, esta sí se ve muy bien. Bueno, el perro, que se llama allí alco, son perros pelados, pelones, no tiene pelo. Son bastante difíciles de mirar, pero pobrecitos. Es una raza raza endógena. Es el perro especial peruano, incluso en México hay alguno parecido, pero no es igual, porque el alco tiene un poquito como de cresta rubia y en la punta de la cola también otro poquito, nada más. Y todo es pelado, pelado. Y eso que en el desierto, en teoría, se quemaría, pero vive en el desierto. Ahora, eso sí, busca la sombra siempre y tiene como una cámara de aire dentro de la piel. No tiene pelo para hacer cámara de aire, pero tiene una cámara como de temperatura, tiene otro tipo de temperatura. No he preguntado qué temperatura tienen, por cierto, pero sí, ha sobrevivido siglos en el desierto. Tú los ves buscando allí la sombra, es una especie en extinción, están súper protegidos. Pero este es tal cual, el alco. Bueno, y la más misteriosa, esta, que la veremos ahora, el astronauta. La ballena, trapezoides y todo. Voy a correrlo rápido. Bueno, esto es el gráfico de cómo hicieron las pistas, las líneas rectas y, por ejemplo, una espiral. Lo que ya no sabemos es eso. Si nos ponemos en el mono o en la ballena, sería imposible que pudieran controlar lo que estaban haciendo. Con mucha pericia, por supuesto, buenos ingenieros y todo esto. Apartaban las piedras, los guijarros, e incluso quedan ahí las montañitas y las que sobrantes las han dejado también en otras zonas que todavía están los montoncitos hechos.
y no volvieron a borrarse. Bueno, pues nada, aquí ya estamos montados en la avioneta y vemos la carretera ahí abajo, la torreta de observación, y ya empezamos a ver la figura. Este es el árbol, el malqui, y lo vamos a ver más cerca. Esta es lo que llaman manos, pero es curioso, es una mano de 4 dedos y otra creo que tiene 6. Y entonces también se llama que puede ser el sapito, porque puede ser un sapo, porque el cuerpo es muy raro, es amorfo. He puesto aquí el árbol un poco más cerca, que pueden ser también, parecen patas, pero en fin, se ha considerado que estos son las raíces, el tallo y las ramas. Estas las voy a pasar rápido. Desde esta perspectiva se ven mejor por las sombras el árbol. Las voy a pasar rápido para que veamos que en medio de las figuras le atraviesan pistas. Y sí que es verdad. Y entonces eso todavía no se ha podido saber por qué. Porque a esas figuras tan perfectas que iban trazando se las comían y las atravesaban de repente unas pistas. Entonces, según la teoría de Reinhardt y otros que veremos, sí podría ser porque son elementos de la naturaleza que para ellos son sagrados, pero a la vez estas pistas los transportaban, les hacían comunicarse con el cerro, que es donde hacían sus rituales sagrados. Aquí vemos parte de lo que se llamaba, hasta hace poquito, unos días, hasta el diciembre del año pasado, enero de este año. Ahora lo pondré más entero. Es que estas fotos, pues bueno, la he puesto así para que se vean las colinas circundantes y tal, pero ahora lo pongo ahí, entero. El colibrí se ha llamado toda la vida. Bien, ¿qué han hecho los equipos nuevos? Que estoy desvelando lo que voy a contar luego, pero bueno, los equipos nuevos de investigadores están analizando todas las aves que se han descubierto y están renombrándolas. ¿Por qué? Porque se dice, pues colibrí, pelícano, tal, pero contándole los dedos de las patas. Viendo que el ala, la cola, tiene una que sobresale más. Y contando la longitud del pico, se ha llegado a la conclusión de que es un ermitaño. Sí que el ermitaño tiene el pico ganchudo para abajo, pero si lo ves desde arriba, lo ves recto. Por el número de dedos en las patas, ya digo, ellos han descubierto esto. Y no solo han renombrado un montón de animales, un montón de aves que se pensaba que eran de allí. Al ver que pertenecen a otras especies, se han dado cuenta que no son las endémicas de Perú. Esto ha revolucionado todo, porque resulta que son aves que nunca están ahora en Perú, pero que sí que se ha visto que antes emigraban a Perú. Aunque ahora ya no, es curioso. Emigraban, pero por el cambio climático han dejado de emigrar. Entonces, ellos, ¿qué estaban representando aquí? Todo lo exótico, todo lo raro, lo que veían por casualidad o cuando llegaban emigrando. Una ballena, tampoco, porque esto no está en el mar. Un mono, tampoco, porque está en la selva, eso ya lo sabíamos. Pero las aves tampoco son las de allí. Y esto ha revolucionado bastante todo, porque han sido zoólogos, biólogos, informáticos y todo, japoneses, los que han tenido que investigar y han visto que, claro, hoy en día no hubieran podido hacer esto porque ya no emigran. Algunas a lo mejor sí, pero son todo aves exóticas para ellos. Bien, este es el guanay, el alcatraz que llaman, que hemos dicho, ahora lo veremos dibujado para que se vea más fácil. O ave fénix, también le llama. Uy, me he comido una S. Es la más grande y mide 280 metros. Pero perfectamente dibujado y proporcionado. Este es lo que sería el cuerpo. Y luego ya el pico quiere decir algo. Entonces piensan que tiene una serpiente, se lo está comiendo a él, o él a una serpiente. Porque esto nos recuerda al Principito, ¿no? La serpiente que hay dentro de la serpiente. El alcatraz. Pero sí se puede tomar también a la vez de figura como camino.
Y sí que es verdad que allí relatan que ritualmente sí que hacen procesiones, ahora ya no se puede, hacían por las líneas, pero eran precisamente como de ofrenda y para rogar agua. Y ahora vamos a ver por qué. ¿Por qué se ponían sobre ciertas líneas y para rogar agua a la tierra? Esta es la que llaman del loro, como digo, por el pico, pero no se parece el cuerpo. Aquí un poco más cerca y de aquí sale algo raro, entonces no se ha descrito lo que es. Hay mucho trabajo todavía que hacer. Esta es la ballena y sí que está claro, y aquí no hay ballenas. Es desierto, pero no es costero. Entonces, animal exótico. El mono es el que más me gusta a mí. Bueno, además porque dice, María Reiche decía que que como era un tipo de calendario, el mono correspondería al movimiento del oso mayor en noviembre. Coincide con el escorpio. Por eso me gusta a mí, porque soy escorpio. Entonces, mono, escorpio. Pero es una de las más grandes también. ¿Y por qué la cola, aprovechando que es enroscable, le han hecho una espiral? Y vamos a ver la importancia de las espirales en las líneas. Este es el dibujo completo del mono. Está resaltado, pero es tal cual la Tierra. Es súper complicado y súper raro, con trapecios. ¿Qué querían decir? Esto no lo sabe nadie. Y todo esto de aquí, pues no lo saben. Hay muchas teorías, pero yo no puedo decir, esto quiere decir esto, os mentiría. Y si yo ahora mismo digo, pues sí, se cree que por aquí se hace una procesión siguiendo a un druida y ven el sol en el punto del cenit a las 12. Pues es una teoría, entonces ¿para qué? No lo digo. Este es el cóndor y este sí se considera que puede ser un cóndor, pero a mí me sigue faltando el collar, que para ellos es muy importante. El collar que llevan los cóndores blancos siempre se lo ponían y bueno, el pico tampoco es tan largo, entonces tampoco todavía no la han renombrado, pero a lo mejor la renombran. Y esta es la que yo digo que es bastante misteriosa, ¿no? Y tiene 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Sí, este sí tiene 5. Otros le llaman sapo por la forma del cuerpo. Bien. Y esta es que es preciosa, perfecta, grandísima la araña. Y esta sí está claro. Además, aunque aquí se vean como si fueran 2 patas. Sí, claro, sí, 2 y 2, 8. Exacto. Bueno, este es el pelícano. Por esto podemos ver que a veces las alas sí las ponen rectangulares. Entonces el loro pues podría ser una suerte de alas rectangulares lo que tiene. Vale, y llegamos ya en las colinas circundantes. De repente vemos y es la más misteriosa. Esta es la que ya pues contrapone toda la normalidad. Bien, sí que es una figura humana, pero luego vamos a ver que hay otras más raras todavía. O sea que esto llamó la atención cuando se descubrió porque, claro, dijeron, pues le llaman el astronauta, pero bueno, de alguna manera la tienen que llamar. ¿Por qué? Porque parece que lleva botas. Y claro, ellos nunca han llevado botas, y menos en el desierto. Y lo normal es que los tapices o en cualquier representación del desierto te ponen los pies con toda suerte de detalles de dedos, los 5 dedos. Y este lleva botas, pues es un enigma, a lo mejor fue una figuración muy interesante. Y también por los ojos, pues se interpretó como que era una escafandra, pero claro, ahora lo que se ha descubierto en los últimos años nos viene a decir muchas cosas. Entonces, puede ser una figura humana con algún atributo o algún
aditamento. Esta es una visión general ya, saliéndonos de las pampas. ¿Veis? Para que veáis que estas pistas, que son estrechas, luego se hacen trapezoidales, anchas, atraviesan las colinas. A esto se refería Reinhardt. Estas pistas llevan desde la pampa, suben a la Apu, al cerro, y luego conectan con otra pampa. Entonces, la teoría, esto no se ha investigado, todavía no se ha excavado todo. Yo me subiría a este cerro y aquí excavaría, a ver si hay algún sacrificio. Pero hay tantísimos que se podría hacer. Sí que lo han hecho en algunos y han encontrado el Spondylus, como digo, la concha. Bien, este es el nuevo héroe que ha llegado. Sí que empezó hace tiempo, en 2004, Masato Sakai, de la Universidad de Yamagata. Él cuando llegó allí, aparte que también investigan arqueólogos peruanos, hay que decirlo, pero en colaboración, pero la tecnología la ponen ellos. Bueno, pues primero empezó con imágenes satelitales y ya vio bastante más, porque veía relieves, pero luego con los drones. Cuando llegaron los drones ya le sacaron un montón de imágenes más. Iban cada año descubriendo 50 más, 40 más, 100 y pico más. Y ya con la inteligencia artificial ha sido, bueno, definitivamente una revolución. ¿Por qué? Porque aparte de visualizarlo con drones, con la inteligencia artificial lo recrean hasta en 3 dimensiones. Y encima él ha descubierto que no solo hay líneas socavadas en la Tierra, sino que hay 2 tipos. Una, las lineales sí son socavadas y las zoomorfas o antromorfas son la mayoría en relieve y estas están en las colinas. Entonces, ¿por qué él está señalando algunas? Y está señalando pues esto, estas son en relieve. En vez de bajo relieve es alto relieve, por decirlo así. ¿Por qué las animales son en alto relieve? Pues él tiene algunas teorías, pero no nada definitivas todavía. Estas, en 2019, ha estado descubriendo esto y la gente todavía no se ha enterado, casi no ha llegado a nosotros, pero la Universidad de Yamagata ya las está publicando. Entonces, esto es como una serpiente de 2 cabezas y tiene a 2 humanos, uno a cada lado. Podría ser que aquí se lo está tragando y por aquí también, si tiene 2 cabezas. O por uno lo traga y por otro lo excreta. No sabemos, porque este parece más enterito y este ya parece una momia. Está un poquito digerido. Eso es mi interpretación. El Yamagata pues dice que eso es una serpiente de 2 cabezas. Pero aquí tiene ojos y aquí no. Claro. Y aquí tiene, pues, yo qué sé. Es muy raro. Pero, curioso, hay cosas como esto, los 3 puntitos en el pecho, todo eso no se sabe. Ahora vamos a ver otras que se han descubierto. A esto vamos, ¿veis? Ahora el astronauta nos parece una risión a comparación de esto. Porque, claro, esto es otra persona humanoide, pero con forma de araña. Luego tienen los atributos que lleva el dios Kong. Hay cosas mucho más raras que el astronauta, pero son personas o no, o son dioses. Entonces, el astronauta puede ser uno de los dioses. Este tiene 3 ojos, o bueno, puede ser la boca, pero luego ¿esto qué es? Pues otros 3 ojos, o otras 2 ojos y una boca, también en la tripa. Este pez se ha visto que no es tampoco endémico allí, o sea que es un pez exótico que no frecuenta esas aguas. Es como si dijéramos parecido a un pez gato, algo así, y el tamaño no es igual. Esto ya está procesado con inteligencia artificial. Estas son en relieve. Otra, a esto me refería, otro. Entonces, este ser, pues puede ser esto un tocado y esto una boquera que
que se ponían, y aquí el felino también lo lleva, ojo, pero es que ellos en las tumbas, en los enterramientos, los enterraban como el señor de Sipán, que habréis visto mucho, con boqueras, con narigueras, con orejeras. Entonces eso podría ser un protector de boca. Bien, espera, no me acuerdo de Masato. Si es que se me va. Y eso que Masato en Perú, ¿sabéis qué significa? Bueno, es un nombre japonés. El Masato es la yuca masticada, escupida, fermentada y convertida en alcohólica, que se toma en los rituales o en las fiestas. Masato, se llama así. Y bueno, así ya con eso se me queda. Estoy utilizando la regla mnemotécnica, que es lo que usaban los antiguos pre-incas e incas. Como no tenían escritura, aprendían con reglas mnemotécnicas. Y de esto se dio cuenta, bueno, esto es una anécdota, se dio cuenta uno de los frailes enseñando, vio que al final de la clase, enseñando a los niños, en quechua, claro, pero enseñando en la escuela, vio que había unos niños con unas piedrecitas blancas jugando. Parecido a esto. Estaban jugando y entonces fue a castigarle. Y dijo, ¿qué estáis haciendo? ¿Qué estoy explicando? Y dijeron ellos, no, profe, estamos copiando, estamos escribiendo. Y en vez de escribir, que le estaba enseñando a escribir, estaban poniendo piedrecitas. Y dice, ¿y esto qué es? Dice, pues esto es lo que usted está diciendo. Y le preguntó, ¿y qué ha dicho? Y miraban las piedras y decían, ha dicho esto, ta, 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 ta. Reglas mnemotécnicas, con lo cual eso asienta mucho la teoría, por supuesto, de que los quipus, que eran cordones con nudos en ciertos puntos, o los payares, que eran como judías grandes, que las han decorado en ciertos lugares, pues son reglas mnemotécnicas. Desde luego debían ayudarse a la mente a la hora de hacer los relatos orales, porque no todos van a tener la memoria prodigiosa. Muchos serían como yo. Yo tengo memoria fotográfica, quizá, pero memoria, como se entiende como tal, pues no tanta. Pues no. A mí, ¿ves? De Masato ya no me acordaba. Ahora ya sí me acuerdo. Bien, entonces, él es un fanático del lenguaje y quiere encontrar eso. ¿Dónde se expresaban? Y entonces, estas figuras tan grandes, tan clarísimas y tan abundantes, para él querían decir algo, tienen que transmitir algo y tiene que encontrarlo. Entonces, él va por esa vía de investigación. Bueno, esto que os estoy poniendo aquí, ya pues cualquiera lo puede interpretar como estos están montados en una moto o en una nave o en un yo qué sé, y van dos. ¿Veis? Esos sí parecen dos figuras humanas. ¿Pero en qué van montados? Puede ser una barca también, cuidado. Pero puede ser... Y esta es nueva. Entonces, sobre esto hay muchas hipótesis todavía que lanzar. Otro, pues este parece igual, parecido al astronauta. Pero es muy interesante lo del palo. Y no es el único. Y esto, veis que parece que están unidos. Entonces puede ser una serie de esto parece una espiral también, parece un ser, parece su alter ego, puede ser como en los cómics lo que habla, o el ánima, como hablaban. Aquí, ¿por qué está punteado esto? Puede estar transitando hacia el otro mundo, puede estar herido de muerte. Hay tantas interpretaciones, pero cuidado, ¿qué ha fallado siempre en la línea de Nazca? Os digo una cosa, ¿qué ha fallado? El etnocentrismo. Todo lo hemos investigado, todo lo han investigado los científicos, historiadores, arqueólogos y todo. Quieras o no, no se puede quitar una carga de etnocentrismo. Nuestra lógica, pero es que no podemos quitárnosla. Hemos nacido así, hemos sido educados así. Y si yo digo, pues sí, esto parece, como decíamos antes, un casco, es que hemos visto cascos. Pero ellos que no han visto casco, si un arqueólogo peruano que no hubiera estudiado en la universidad los mirara, podría aportar algo más.
Alguien que no hubiera visto un casco diría, pero si esto es de toda la vida una mascapaicha, que es una máscara, una no sé qué de plumas, el penacho de plumas que lleva Belinga. Es muy importante y todo lo hemos visto. Como hemos conocido aviones o naves, esto es una nave. Pues puede ser un caballito de totora, que es lo que usan para pescar, pero es muy difícil. Para mí, valdría mucho más un guía local y que no haya conocido, que no esté corrompido demasiado para interpretar todo esto. Y Masato pues está más corrompido que nosotros, porque con la inteligencia artificial, los drones, lo que tienen ellos, los relojes, por decir, todo lo que tienen en Japón, pues él verá de todo. Vamos, que él dice que ve el lenguaje, lo que pasa es que no lo sabe traducir. Y esta parece sencilla, pero es la más misteriosa de todas las que se han descubierto ahora. Porque sobre todo porque queda poquísimo, eso sí es verdad. Está en una colina, pero está casi borrada. Ya acabo, ¿no? Vale. Vale, pues ya. Está casi borrada, pero con la inteligencia artificial hasta la ha rellenado, como si estuviera rellena, y tiene 3 ojos, 3 penachos, una sola mano y un palo, el palo. Entonces, esto se está repitiendo en las imágenes que han sido encontradas. Puede ser un dios con penachos de la misma suerte que el de Tiahuanaco y el de Huari. Huari fue la cultura, el imperio, que fue mucho más grande que el de los incas, anterior a los incas, el imperio que los suplió, habitó toda esta zona después de ellos. Bueno, y los dominó. Y este es el primero que os he puesto, que ha sido descubierto en el 2020. Y ya acabo. Estas, es que he puesto las últimas, las recientes. Aquí no se ve casi nada, ¿no? Pero con los drones y con la inteligencia artificial, toda esta colina, vais a ver lo que ha descubierto Masato. Están resaltadas, pero si volvemos atrás, se ven, ¿eh? No es invento. Se ve perfectamente. Lo que pasa es que las han pintado ahora con la inteligencia artificial. Si os fijáis, sí que aquí se ven las patitas. Si nos quedamos con ella, mirad otra vez. Una vez más lo he hecho para atrás. Quedaros con alguna y id al mismo sitio. Ay. Pues ahí está. Algunas se ven más desde lejos, otras no. Pero yo desde cerca pues sí las veo. Bien, estas son en relieve, por eso se ven también. Porque aquí no hay guijarros y arenisca clarita, sino son en relieve. Y ya para acabar, bueno, pues mira, lo que ha concluido Masato, ha vuelto a los orígenes, ha dicho que las líneas rectas eran caminos que llevaban, como decían ya los cronistas en los orígenes, llevaban a sitios sagrados y que los animales representaban elementos sagrados en sitios clave. ¿Qué sitios clave? Sitios donde debajo se ha comprobado que corre, y que antes podía correr más, agua. Entonces, lo más importante para ellos era el agua. Entonces era como invocación al agua. Necesitaban el agua, pero ¿de dónde los tenían? Del subsuelo, a la fuerza. Entonces, aparte de en esos sitios que hay animales y que se han visto corrientes de agua, pero encima trabajadas por ellos, porque han hecho una serie de canales que recorre todo y van de río a río, subterráneo o superficial, este trabajo es único en el mundo, que hoy en día está vigente todavía, se sigue usando para conseguirles agua. Impresionante. Y son los acueductos de Cantayoc, pero son en espiral. Bueno, no me enrollo mucho, pero veréis que si nos acercamos, son en espiral. Para poder bajar, y en el fondo hay agua. ¿Pero por qué? Por una cosa muy sencilla. Porque ellos llegan a un pozo, pero ese pozo si empieza a sacar, se puede secar. Pero los vientos, cuando soplan tan fuerte, al llegar a una espiral, el viento se mete y se hace como un remolino y al irse saca el agua para arriba, absorbe el agua. De hecho, es eso, físicamente se ha comprobado. Por eso es una técnica innovadora impresionante. Y consiguen el riego y han tenido regada. Y entonces, ahí quería llegar, pues estas espirales
están marcando sitios de agua. Esto antes no se sabía. María Reiche ya apuntó a ello también, ¿eh? Hay espirales que significan el agua y es el infinito. Para ellos también el símbolo del infinito, y para los incas también ponen el símbolo espiral en los altares más importantes de ofrendas. ¿Por qué infinito? Porque da agua, lleva agua y da la vida a estos pueblos del desierto. Otra grandísima espiral. Esto es lo más importante. Y actualmente, como antiguamente, esto ya para el final, que veáis, se sigue celebrando el Yaku Raimi. Es la fiesta, en quechua, claro, fiesta del agua. Ellos, como antiguamente, bajan las espirales a los pozos y agradecen por poder obtener el agua. Se hizo siempre esta fiesta, pero fueron prohibidas tantas fiestas en la época de la colonia, pero ellos las han conservado, afortunadamente, en sus poblaciones. Y entonces, desde hace tiempo que se está valorando esto, se han vuelto a destapar estos rituales. ¿Qué ha pasado? Que ahora han dicho, bueno, vale, el 22 de marzo es el Día Mundial del Agua. Pues no les importa hacerlo así, porque no se sabe en qué calendario, en qué día del calendario suyo la harían. Pero es impresionante porque siguen haciéndolo pues la autoridad principal de esta guisa, el alcalde. Así que ya sabe lo que tiene que hacer. Claro, era el curaca antiguamente, se ponía así, pues que era el curaca, es el jefe local, pues el alcalde es el que se pone así. Y estos son los atributos del dios Con, que es el dios del agua y de la fertilidad. Lleva los cántaros y las cargan de las fuentes. Ya está, ya he acabado. Iba a contar más conclusiones, pero no, las conclusiones aquí yo no las doy. Aquí las dan los japoneses o las dais vosotros. O las da mi Cieza de León, que es el que tenía la razón al final, que eran caminos que llevaban a algo muy importante, que es al universo sagrado. Y ya está, y con esto y un calimocho, pues hasta mañana a las 8.